Hola, buen día. Ya un amanecer súper caluroso. Espero que las chicharras que están cantando no interfieran en el audio del video. El título de este es La repentinitis, las avestruces, el círculo de París y su ley. Te comento con gran alegría que la preventa del libro María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata anda muy bien. A este paso me quedaré sin libros en la primera edición. Si quieres reservar el tuyo, por favor escríbeme a miriamdietrich@gmail.com indicando de qué ciudad y país vives. Ello es para poder decirte cuál es el costo de la encomienda. Además, algo que se concretó ayer es que el 28 de enero, en la Dirección de Cultura de Capilla del Monte, a las 20:30 horas, estaremos presentando este libro por primera vez al público. Recuerda, Capilla del Monte, 28 de enero. Para empezar, quisiera hacer un minuto de silencio por el alma de Kerry Ike, la hija de David Icke, o David Icke, que ha partido hacia planos superiores. Acompañamos a David en este momento tan particular de su vida. También ha fallecido Henry Kissinger, muy interesante este hombre, que para muchísimos humanos ha significado la imagen del mal y ha perjudicado a tantísimos pueblos. ¿Por dónde andará vagando su alma? Bueno, ya ni me asombra la cantidad de repentinitis que produce teóricamente la muerte a tantísimas personas. Es de analizar que entre los chemtrails, los 5 gatos, que los han instalado por todos lados, las chófilas, ya demasiados, caen como moscas atacados por insecticidas. Bueno, pero en realidad voy a parafrasear a una amiga que dijo que las moscas actualmente parecen drones porque no hay insecticida que las mate. Tan inmunes a los insecticidas. En fin, tampoco se habla de la cantidad de personas que de golpe sufren insuficiencias cardíacas. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de accidentes de tránsito que hay donde los conductores pierden el dominio de sus vehículos y se cruzan de su mano a la contraria? Ya lo dije en otro video. ¿A ti eso no te llama la atención? ¿Cómo les gusta a los reptilianos tener enferma a la gente? Enfermar a la sociedad humana. Las avestruces son las que esconden la cabeza abajo de la tierra. ¿Qué significa eso en nuestro plano? Se dice así de la persona que esquiva las confrontaciones, rehúye ante las responsabilidades o escapa de los problemas. Y eso podemos aplicarlo en Argentina a tantísimas personas que defienden a su ley. Estaba pensando en el argumento para este nuevo video y me vino a la mente el recuerdo de una canción de hace años.
que decía Suley, Suleimón. Eso era lo que mi oído captaba. Por ayuda de una amiga, me enteré que en realidad la palabra es Sulaimón y la cantaba Neil Diamond, hace muchos años atrás. Entonces me dediqué a buscar qué significaba eso. Me refiero a la palabra y la letra de la canción, esa que yo escuchaba como Suley. Según explica Mr. Google, esa palabra deriva del término shalom, que es una palabra hebrea. Ahora bien, Suley es una palabra que podemos practicar como endilgándosela al actual presidente de este bendito país. Él puede decir mi ley y nosotros, los del pueblo de a pie, podemos decir su ley. Pero además de observar el origen de la palabra en hebreo, hoy está sentado en el sillón de los excelsos y además propugna la interreligión. Ver el video del encuentro en la Catedral de Buenos Aires, ese encuentro que hizo el día que asumió. Ahora acaba de decir que este gobierno se mantendrá dentro de las líneas del Acuerdo de París sobre el supuesto cambio climático. Y en su campaña electoral había dicho que no se iba a suscribir. O sea, porque según sus propias palabras, que está en los medios de los miedos por doquier, él decía que estos del Acuerdo de París eran escritores de cuarta, escribían papeles de cuarta. Esas fueron sus expresiones. Y anda de la mano de un rabino. Es interesante. A veces me canso de mirar debajo del agua. Es tan evidente la Agenda 2030 que va de la mano de los grandes titiriteros mundiales. Su ley dijo en octubre de este año 2023. Nosotros, dijo él, no vamos a adherir a la Agenda 2030. Pero además ha informado a los medios que asistirá a la cumbre de Davos en febrero del 2024. ¿Puedes reflexionar? En el entretanto, te distraen con la campaña eleccionaria del club de Boca Juniors. Sigue avanzando en Argentina una topadora donde se borra con el codo lo que se escribió con la mano. Y así anda este pueblo, a los tumbos. Algún fanático aprendiz de avestruz dice que hace pocos días que Suley asumió y que ya lo estamos criticando. ¿Acaso hay que callarse la boca? Vuelvo a mis dichos. Mi abuelita decía, para muestra basta un botón. ¿Puedes entenderlo? En fin. Hace muchos años atrás, cuando yo comencé a ejercer la profesión de abogada, se decía en el Poder Judicial y en otros ámbitos sociales tipo empresas, en Argentina, se decía, repito, que estaba prohibido nombrar parientes, porque ello enrarecía el ambiente y la posibilidad o la imposibilidad de ponerle límites a los parientes nombrados.
Y así se fue deteriorando la imagen del Poder Judicial y de muchas empresas. Los parientes hacían lo que querían y nadie podía ponerle coto. Recuerdo que así empezó como una caterva de nombramientos de parientes, amigos, entrenados, amantes, novias, esposas. Y así está el Poder Judicial hoy también. ¿Tú crees que esto funciona? Hay una, parafraseando en Martín Fierro, te diría, que en una de sus partes dice: más presto ese mandato, el hombre lo ha olvidado, pertúrbase su mente, conviértese en jaguar. Y así es que la señora hermana de Milei, o Zuley, se ha convertido en la jefasa, según él mismo ha dicho, la verdadera jefa del país. La han nombrado, anuló primero un decreto de Macri que prohibía nombrar parientes en la parte pública de este país, y la nombró secretaria general de la presidencia. Y creo haber leído que se le adjudicó un sueldo mensual de 1 millón o 2 millones de pesos argentinos. Evidentemente es su ley. Y esas cifras, para el ciudadano de a pie, es una cachetada en la cara. Es una vergüenza. Bueno, antes de que colapses con este video, deseo referirme a otro que también hace su ley, el Papa. El Papa de los católicos realmente es un ser ambivalente, de un lado al otro. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Y dado que me he criado en esa religión, vienen a mi mente recuerdos de cuando estaba en el secundario y se comenzó a hablar de las indulgencias plenarias. La indulgencia, decían, es algo así como una remisión ante Dios para borrar la pena temporal de los pecados. Borra toda pena causada por los pecados cometidos y confesados hasta el momento de recibirla. Desde mi sistema de creencias yo no creo en el pecado, no creo que exista tal figura. Pero además, recuerdo que me llamaba la atención ya en aquel momento que si pagabas una determinada cantidad de dinero a la iglesia, la indulgencia teóricamente funcionaba. Interesante. Pero además, eran los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. ¿Por qué había que confesarlos? Bien. ¿Cuántas mentiras nos han puesto en nuestras mentes, en nuestras vidas y en nuestras sociedades, que hoy comenzamos a entender qué es lo que ha pasado en el sistema de creencias? La humanidad está despertando. Bueno, es una forma de decir porque esta frase está ya retrillada. Digamos que en realidad se está corriendo el telón de esta gran obra de teatro que han generado durante milenios los oscuros reptilianos. La obra de teatro ya se nota muy mala y algunos actores comienzan a correrse del escenario. Es que todo ya es muy evidente. En realidad estimo que todo lo sucedido en mi país el 10 de diciembre, a lo largo de todo ese día,
Amerita decir con pruebas a la vista que todo el argumento de los guionistas titiriteros es una muy mala obra de teatro. Tareas para el hogar. ¿En qué situación o circunstancias dirías que Argentina está sometida a una mala obra de teatro? ¿Y en cuántos países más se replica este argumento, el de la mala obra de teatro? Hace 2 años atrás publiqué un video titulado Obama, la manipulación de los medios de comunicación y los políticos mudos. Verás cómo cambian los nombres, pero los temas son siempre los mismos o similares. Te sugiero leas los libros de Pedro Báñez sobre manipulación de las masas. Claro, eso es realmente si quieres ir al conocimiento objetivo de lo que te rodea. Y si no, puedes seguir escondiendo la cabeza en el hueco, tratando de ignorar que todo lo que sucede te va a llevar puesto. Así estés agachado, te va a llevar puesto. La esperanza es lo último que se pierde, más depende en qué o en quién pones la esperanza. ¿La pones afuera, en un papá estado, o la pones adentro, en tu conexión mente-alma? Bueno, nos vemos en la próxima. Ha sido un placer y lamento la carraspera, pero es el resto que me queda de la alergia que padecí. Gracias.